Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos pues a Tesoros Ocultos, un programa que trata de profundizar en la palabra de Dios para encontrar los tesoros que en ella se hallan ocultos y recibir sabiduría divina para que nos vaya bien en la vida. La Biblia enseña que no debemos ser sabios en nuestra manera de pensar y creer que somos más sabios que nadie, sino que debemos buscar siempre la sabiduría divina. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos dice que debemos cobrar ánimo y estar bien unidos con fuertes lazos de amor y también tener la plena confianza de que conocemos, que entendemos el misterioso plan de Dios que no es otro que Cristo mismo, porque en Él, en su palabra, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divinos. Esto es de gran importancia para que nadie nos pueda engañar. De ahí que debamos profundizar y meditar en la palabra de Dios cada día. Yo suelo decir que es bueno leer, pero es mejor excavar, profundizar, porque ningún tesoro se encuentra a ras de suelo. De esta manera conoceremos más a Jesucristo y también conoceremos más al único Dios verdadero. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos de lleno en el tema de hoy. Esta mañana por el sol en mi ventana y respirar, porque siempre en mi mesa hay alimento, tengo abrigo y el sustento y el honor de tu verdad. Olvidé de pronto tu misericordia que renuevas cada día y que en ti puedo confiar, que aunque ande por el valle de la muerte, tu callado me sostiene. Grande es tu fidelidad. No olvidé de agradecer la cruz en el Calvario, que ha limpiado mis pecados. No olvidé de agradecer el precio que pagaste, que con sangre fui comprado. No olvidé de agradecerte por mi vida, y es que tú me rescataste por muy hondo que caí. Me olvidé de arrodillarme ante ti. Me olvidé de agradecer tu compañía, tú a mi lado cada día, aunque no lo percibí, pues pasando por la prueba me permeaba tu presencia, pero como estaba ciego, no te vi. Olvidé de pronto tu misericordia que renuevas cada día y que en ti puedo confiar, que aunque ande por el valle de la muerte, tu callado me sostiene. Grande es tu fidelidad. No
No debemos olvidarnos de nuestro Dios, no debemos olvidarnos nunca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida en rescate por nosotros y nos perdonó nuestros pecados, regalándonos la salvación. Por eso nunca debemos olvidarlo. Seguimos tratando los distintos enfoques, las distintas maneras de buscar a Dios que comenzamos en el estudio anterior. Dios, recordemos, le habló al profeta Isaías y nos habla a nosotros hoy de que debemos buscar al Señor mientras podamos encontrarlo, llamarlo ahora mientras está cerca. Recordemos también que buscar significa hacer algo por hallar a alguien o algo, hacer lo necesario para conseguir algo, también hacer lo que haga falta para que algo ocurra y también ir a recoger a alguien y acompañarlo a algún lugar. Pero la pregunta que nos planteábamos era ¿qué significa buscar a Dios? Y decíamos que teníamos varios enfoques o significados. En el mensaje anterior vimos los dos primeros enfoques. Uno era buscar el conocimiento de Dios para poder conocerlo más cada día. Y luego buscar a Dios significa buscar su favor y buscar su gracia. Hoy trataremos el siguiente punto, el siguiente enfoque, que es buscar a Dios significa buscar su imagen. En Génesis capítulo 1, verso 27, dice así: y creó Dios al hombre, a los seres humanos, a su imagen, a imagen de Dios los creó. La tendencia del ser humano es olvidarse de la imagen de Dios, es olvidarse de que fuimos creados a imagen y semejanza suya, y así nos alejamos de su presencia. La prueba la tenemos en el pueblo de Israel y su rebeldía contra Dios, y lamentablemente hoy sigue pasando lo mismo. En el Salmo 106, el escritor reconoce la grandeza de Dios y sus palabras. Al principio lo vemos que son palabras de alabanza y luego de reconocimiento de la actitud y la rebeldía y de la idolatría que tenía el pueblo de Israel. Dice el versículo 19: hicieron becerro de oro en Horeb y se postraron ante una imagen fundida. Así cambiaron su gloria, su primera gloria, creados a la imagen de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios de su salvación, quien había hecho grandes cosas en Egipto. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí y se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que comía hierba. Semejante atrocidad. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas y maravillas en Egipto y después camino a la tierra prometida. Hoy, lamentablemente, ocurre lo mismo. La religión conduce a las personas a olvidarse de Dios, a cambiarlo por tradiciones e imágenes de madera o escayola, y olvidarnos también que fuimos creados a su imagen y su semejanza. En el Salmo 115, el salmista declara lo siguiente: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y luego concluye: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El pueblo de Dios dejó la imagen de Dios, salieron de su presencia y dejaron de pensar en quién les había salvado, de quién les habían rescatado, de la esclavitud de Egipto en la que vivían. Y en el Salmo 106, el escritor muestra las consecuencias. Dice: provocaron la ira santa y justificada de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Con su idolatría y abandono de su Creador, provocaron el enojo del Señor. Entonces dice que se desató una plaga, una pandemia, en medio de ellos. Habían rendido culto a sus ídolos y eso acabó en su ruina. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor
a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo, y el Señor se olvidó de sus posesiones y de su descendencia. La descendencia siempre va a sufrir las consecuencias cuando rechazamos a nuestro Creador y cuando despreciamos su gran amor, al poner por delante cosas pasajeras y efímeras, o sea, ir detrás de otros dioses que nos llevarán muy seguramente a la ruina espiritual. Y Pablo exhorta en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, exhorta a dejar la vida de pecado y así poder buscar la imagen, la presencia de Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre simboliza la vieja manera de vivir, egoísta y pecaminosa, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, cambiar de forma de pensar, y vestíos, que quiere decir vivan de acuerdo del nuevo hombre, o sea, la nueva vida honrada y santa, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La necesidad de una vida de santidad, apartados, dedicados y habiendo sido transformados, de esta manera, así podremos buscar su imagen. Él nos creó con ese propósito, que reflejemos su imagen. Buscar a Dios en este sentido es desear parecernos cada vez más a Jesucristo, reflejar con nuestra vida su carácter y que la humanidad que nos rodea, la gente que nos rodea y que nos observa, nos pueda ver en nosotros la imagen de Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 4, verso 19, Pablo lo expresa de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, hasta que su imagen y su carácter sea formado en vosotros. Si así lo hacemos, estaremos buscando su imagen y así podremos reflejar su carácter y por tanto estaremos buscando a Dios y los demás verán a Cristo reflejado en nuestra vida. El siguiente enfoque, buscar a Dios, es buscar su comunión, una relación de intimidad con Él. En la carta a los Colosenses, Pablo en el capítulo 1 declara lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda la plenitud de la deidad de Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto habla de volver a restaurar la comunión con Dios, rota por el pecado, pero se pagó un gran precio, que fue la sangre derramada por Jesucristo en una cruz en el Calvario. Versículo 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, vuestros pensamientos estaban en desacuerdo total con Dios, haciendo malas obras, o sea, pecando, ahora os ha reconciliado, ha restablecido esa comunión en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la única manera de poder volver a tener comunión con Dios, no hay otra forma. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, Pablo lo explica de esta forma: ¿cómo puede la justicia asociarse, o sea, tener comunión con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en intimidad con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, asegura Pablo, sois el templo de Dios viviente. Como individuos somos su templo, pero también como iglesia. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, o sea, tendré comunión con ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, serán mi familia. Y en Juan capítulo 14, versos 23 al 24, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, o sea, la obedecerá, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él, o sea, viviremos y tendremos intimidad con él. Y dice el verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras.
El que no me ama no obedece, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. David declara en el Salmo 25, la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen, o sea, aquellos que le honran, le respetan y le obedecen, y a ellos hará conocer su pacto, les hará saber su voluntad y su propósito. Y Salomón, su hijo, en Proverbios capítulo 3, verso 32, también declara, porque el Señor abomina, aborrece al perverso. Perverso es una persona sumamente mala, que causa daño intencionadamente, que corrompe, que pervierte las costumbres y el orden y el estado habitual de las cosas. Y añade, mas su comunión íntima es con los justos, o sea, aquellos que practican la justicia y han sido justificados por creer en el sacrificio de Cristo. Cuando creemos, el sacrificio de Cristo nos santifica y eso también nos compromete a vivir en santidad. Y en su primera carta, Juan capítulo 1, verso 3, habla de con quién debemos tener comunión. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, Pablo añade al Espíritu Santo, cuando nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y en su primera carta, Juan también en el capítulo 1, versos 6 y 7, aclara que no es decirlo, es vivirlo, no es lo que se dice, es lo que hacemos, porque dice lo siguiente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos ignorando a Dios y su palabra y por tanto viviendo en pecado, mentimos y no practicamos la verdad, no vivimos de acuerdo a la verdad de Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si así lo hacemos, estaremos reflejando al Señor en nuestras vidas, se notará que hemos estado con Él y de esta forma estaremos buscando a Dios de verdad. Quiero terminar con un ejemplo que demuestra la comunión con Dios. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13, donde vemos a Pedro y Juan ante el concilio. Dice lo siguiente, entonces, viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, habían tenido una relación de comunión íntima con Jesús, y esto se nota. Cuando nosotros tengamos esa misma comunión, esa misma intimidad con el Señor, entonces los demás verán a Cristo reflejado en nuestra vida, verán el carácter de Cristo en nosotros. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Debemos buscar la imagen de Dios. La religión, como he dicho antes, conduce a las personas a olvidarse de Dios, a cambiarlo por tradiciones e imágenes de madera o escayola, y olvidamos también que fuimos creados a su imagen y semejanza. De ahí la necesidad de una vida de santidad, apartados, delicados y habiendo sido transformados. De esta manera podremos buscar su imagen. Él nos creó con ese plan, con ese propósito, que reflejemos la imagen de Cristo. Y en segundo lugar debemos buscar su comunión. Buscar a Dios en este sentido es tener una buena intimidad con Dios el Padre, es tener una buena intimidad con Jesucristo, tener comunión con el Espíritu Santo y también tener esa misma comunión e intimidad con su cuerpo. Recordemos que su cuerpo es su iglesia, los hermanos unos con otros. Bien, pues me sentiría feliz si este mensaje que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición y que la palabra de Dios pueda hacer efecto en vuestras vidas al aplicarla y ponerla en práctica. Para mí ha sido un gran privilegio poder compartirla con vosotros, así que recibe un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, te saludo y te espero el próximo día. Radio Sion
agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.